hemos estado estudiando en estos días, que hemos estado en los tiempos a solas con Dios y hemos estado leyendo la epístola de San Juan, primera de San Juan. Quiero compartir una palabra que está allí acerca de todo lo que Juan escribió de nuestro Señor Jesucristo. Él escribía acerca de tener una comunión con Dios, acerca de quién era Jesucristo, cómo se reflejaba la luz en Él, y escribía también acerca de la vida eterna. Y es una palabra que yo sé que nos va a ayudar en el proceso de nuestras vidas. Como decía Brenda, siempre me ha gustado hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y yo a veces pienso que ha sucedido tantas cosas que me han sucedido en mi vida, que yo pienso que, bueno, Señor, todo esto, ¿para qué? Yo digo, bueno, he aprendido para servirle a muchos, para explicarle a muchos cómo he tenido que vivir mi vida, pero cómo he alcanzado cosas grandes y cómo he visto que el propósito de Dios se cumple en cada persona cuando esa persona le ama y le recibe y empieza a caminar en una vida perfecta con Él. Pero son pasos que hay que dar cada día y esperar en el Señor para que el Señor empiece a manejar nuestras vidas y empiece a dar cosas nuevas a nosotros. Juan, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, un seguidor, un hombre que habló mucho de lo que fue Jesucristo en la tierra, escribía estas palabras, y yo sé que este hombre escribía estas palabras con una emoción en su corazón, con una alegría en su vida, de poder escribir algo real, de poder escribir algo que Dios le había encomendado, porque era un hombre que había visto a Jesús, que había caminado con Jesús y que vio resucitar, vio cómo después de resucitado nuestro Señor Jesucristo pudo reunirse con ellos. Entonces él podía escribir palabras como esta. Yo quiero que leamos en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo y vamos a estar estudiando esta palabra para que el Señor también empiece a hacer algo en nuestros corazones y empiece a cambiar nuestra vida relativamente, para que cada día podamos llegar a alcanzar cosas mayores. Queremos crecer, ¿verdad? Queremos ver cosas grandes de nuestro Señor, queremos alcanzar la misericordia de Dios. Y eso es emocionante en nuestras vidas. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo decía que Juan estaba emocionado cuando escribía esta palabra y me basaba en el versículo 2, porque dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y cuando él dice se nos manifestó, es algo que era el mensaje de Jesús. Tú sabes, yo siempre he dicho que Jesús tenía dos mensajes muy prácticos. Cuando él empieza a predicar, cuando él empieza a darse a conocer en la tierra, una de las palabras claves con la que él empieza su ministerio es diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era una parte fundamental, era el tener un arrepentimiento verdadero. Pero también empieza a hablar mucho de la vida eterna. Y él empieza a decirle a sus discípulos y a los que los oía, siempre les ofrecía la vida eterna. Eso era lo que hacía Jesucristo en la tierra. Y encontramos en Juan capítulo 3, todos conocemos esta historia de cómo este hombre llamado Nicodemo se acerca a Jesús y le pregunta a Jesús que cómo una persona siendo vieja podía entrar al vientre nuevamente de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dice: ¿cómo tú, sabiendo tanto de la palabra, no sabes?
que no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Cada persona necesitamos tener un nacimiento nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo en Jesucristo, caminando con Él, recibiéndole como nuestro único Salvador. Y entonces, si nosotros hacemos esto, empezamos a caminar en una vida eterna. Y Él empezaba a ofrecer esto, y en el versículo 15, más práctico de Juan 3, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 16, un versículo conocido por todos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que ofrecía Jesús. Y entonces Juan llega y se encuentra con esta palabra, y él empieza a predicarla y hablarla en una emoción tremenda, porque él decía: lo que hemos oído, lo que habíamos visto de Él, entonces ahora nos fue revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque vimos a Jesús después de que murió en una cruz, después de que fue enterrado allí, lo vimos después cuando Él resucitó. Entonces estamos viendo en Jesús una vida eterna. Y esto era una emoción, y eso es lo que Él quería, que sus discípulos lo vieran y que nosotros lo pudiéramos comprender. En esa parte de la palabra era que Juan estaba dando a conocer. Porque sabe que es que algo que nos sucede en la vida es que primero queremos ver para creer, ¿verdad? Yo soy una persona que siempre he tenido que estar diciendo al Señor eso: Señor, ayúdame en mi fe, porque a veces no creo y me dura el creer, y entonces eso le demora a uno la bendición, le demora muchas cosas cuando uno no cree. Pero Él estaba dando a revelar de que ellos habían visto a Jesús, de que ellos habían visto la vida eterna, de que ellos habían visto un hombre cómo partía al cielo después de ser muerto y cómo resucitaba. Y estaba allí Él muy emocionado y muy contento hablando de estas palabras. Y vuelve a decir en el versículo 3: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él estaba hablando de que hubiera una comunión verdadera. Pero yo quiero decirle algo en esto de creer. Mire, ellos habían visto cómo Jesús resucitó, cómo después de muerto, cómo después resucita, cómo después se le aparece a sus discípulos, y dice por allí en Hechos que más de 500 personas lo vieron y testificaron de que Jesucristo había resucitado. No solamente los discípulos. Nos cuesta creer muchas veces. Yo era una persona que, como les decía, no creía muchas cosas, y yo oía predicaciones. Cuando yo oía predicaciones, de personas que hablaban: y el Señor hizo esto con mi vida, y el Señor hizo esto con mi vida, y yo decía: bueno, ¿y por qué nunca me ha sucedido esto? Yo quiero ver eso también. Sucedió en una oportunidad que yo veía de personas que decían: yo estaba necesitando un dinero, yo estaba necesitando esto, y alguien del Señor le puso en su corazón y le dijo: tome, yo te lo presto, yo te lo doy, lo que tú necesitas, sin saberlo esa persona. Y a mí eso me costaba creerlo. En una oportunidad, cuando yo empecé mi empresa, nadie me conocía en esta ciudad y yo no tenía créditos. Gracias a Dios hoy tengo créditos con las empresas que me proveen los materiales para mi trabajo, y ha sido una bendición todo esto. Pero no tenía créditos y me tocaba todo comprarlo de contado para poder fabricar lo que es mi calzado. Y yo tenía que venderlo a crédito porque nadie me lo compraba de contado, siempre me tenía que dar unos días de plazo. Entonces me quedaba muy difícil trabajar de esta forma. Y estaba pasando por un momento donde yo necesitaba un dinero importante para trabajar, para comprar una mercancía. La mercancía no estaba aquí, estaba en Cúcuta. Yo soy de Cúcuta, y allá había una persona que me decía: bueno, hay una señora que tiene una mercancía, ella se la vende, pero de lógica me la vendía de contado. Y me reuní con una señora, la mamá de una amiga de Alejandra, que están estudiando en el mismo colegio. Pero fuimos a un lugar donde ellas dos iban a jugar allí en Buenavista. Entonces nos sentamos allí a hablar y nos pusimos a hablar con la señora, y la señora me dice: bueno, ¿cómo está tu trabajo? ¿Usted en qué trabaja? Empezó como a preguntarme. Yo le digo: bueno, yo trabajo, soy fabricante de calzado, y estamos empezando una fábrica, pero creyéndole al Señor, que el Señor es poderoso para hacer cosas grandes y maravillosas en medio de mi vida, y yo sé que el Señor va a estar ayudándome en todo. Es difícil, a veces es difícil, le dije yo, porque se necesita mucho dinero, pero yo sé que el Señor me está ayudando.
Y seguimos hablando, cambiamos de tema y seguimos hablando de otras cosas. Ella pidió unas cosas ahí para que comiéramos. Pero un momento dado dice la señora, el Señor ha puesto en mi corazón que yo ponga un dinero en sus manos para su empresa. No se lo voy a regalar, se lo voy a prestar. Solamente usted me dice cuándo me lo va a pagar. No te voy a cobrar intereses. Y yo le dije a la señora, bueno, yo se lo pago en diciembre. Le dije yo se lo pago en diciembre. Ella me dijo, listo, yo se lo voy a prestar. El lunes se lo doy. Y yo pensé a pensar en mi mente, uy, la mercancía que puede comprar en Cúcuta. Pero ¿será que esa señora de aquí al lunes no se arrepiente? Mire, empezó mi duda en ese momento. Pero Dios es tan fiel y tan poderoso que ella dijo, no, no va a ser el lunes, voy a hacer de una vez el cheque. Y sacó la chequera y hizo el cheque y me lo dio. Cóbralo el lunes, me dijo. Y yo dije, Señor, es tremendo. Mira, eso era lo que Juan estaba hablando. Juan estaba diciendo lo que hemos visto y oído. Es lo que queremos que ustedes crean, es lo que queremos que ustedes vean. Partes fundamentales en medio de nuestra vida. La vida eterna se empezó a anunciar. Daniel fue uno de los hombres que empezó a profetizar sobre la vida eterna. Y en el capítulo 12 y el versículo 2 de Daniel, Daniel dijo estas palabras. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces sí va a haber una vida eterna, pero va a haber dos clases de vida, ¿verdad? Unos que vamos a hacer para vida eterna con Jesús, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuál queremos escoger? De verdad que queremos escoger la vida donde vamos a estar con Jesús, donde vamos a estar gozándonos con Él, ¿cierto? Donde vamos a estar compartiendo y adorándole con todo nuestro corazón. Pero Juan empieza a dar principios. Juan empieza a dar principios cómo tener una vida eterna. Y empieza en el versículo 5 y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Nuevamente dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Con estas palabras él quería decir que Dios es absolutamente santo, absolutamente justo y absolutamente puro. Él quería decir que en Jesús no había ninguna tinieblas, que en Jesús había una luz, que ellos que andaron con Él nunca lo vieron pecar, nunca lo vieron fallarle a Dios, siempre lo vieron siendo un hombre que reflejaba santidad, que reflejaba salvación, que mostraba que era un hombre perfecto en todos sus caminos. Por eso en el versículo 6 del capítulo 2 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanecer en el Señor es andar como él andó. Nos cuesta, es difícil, pero qué lindo es poder gozarnos como Juan se gozaba. Por eso él dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos estaban gozando, ellos estaban felices, ellos estaban contentos porque ellos habían visto que lo que Jesús les hablaba, que lo que Jesús les predicaba era una verdad y se estaba cumpliendo y se estaba motivando en sus corazones. Y eso es lo que el Señor hoy día quiere, que nosotros nos podamos motivar en la palabra de Él, nos podamos motivar en lo que Él fue para caminar como Él caminó. Y en el versículo 6 Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Comunión es una situación en la que dos o más personas comparten cosas en común. Eso es comunión, compartir cosas en común entre dos o más personas. Andar en tinieblas es andar en pecado. Y Dios no puede
contemplar favorablemente ninguna forma de pecado. Nada le es oculto. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos del que tenemos que dar cuenta. A Dios no le podemos esconder nada. A Dios necesitamos tenerle un corazón limpio. A cualquier persona podemos engañar con nuestro andar y con nuestro corazón. Pero Dios sí conoce nuestro corazón y sabe cómo estamos viviendo. Y Él lo que quiere es que nosotros en nuestra vida sea una vida de santidad. Una vida en la cual podamos alcanzar las cosas que Dios nos quiere dar. Lo que pasa en nuestra vida es que a veces nos duele pagar un sacrificio. A veces queremos las cosas tan rápido, pero no queremos pasar por el proceso que Dios quiere hacer con nuestra vida para llevarnos a la meta que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso en Isaías dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Nosotros pensamos algo, pero Dios está pensando otra cosa. Porque el amor de Dios es tan grande que Él lo primero que quiere es que nuestra vida sea una vida de integridad con Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros, como humanos, siempre queremos primero la añadidura. Siempre queremos primero lo que Dios, lo mejor para nosotros. Siempre queremos llegar a la iglesia, convertirnos al Señor, caminar un tiempo o pocos días y ya tener en la puerta de nuestra casa un BMW, tener nuestra casa propia, tener casa, carro y beca. Pero no esperamos tener un proceso con Dios, que es lo que Dios primero quiere. Dios no ofreció eso. Jesucristo no ofreció eso en la tierra. Él lo primero que ofreció fue arrepentimiento. Lo primero que ofreció fue vida eterna, pero por medio de un arrepentimiento. Después venían las otras cosas. Mira, a mí me pasó mucho eso en la vida. Yo era una persona que caminaba con el Señor muy a medias, pero yo quería ver la grandeza de Dios ya en mi vida. Y yo era una persona que me convertía un tiempo y llegaba al Señor y estaba allí 2 o 3 meses, pero yo quería ver ya, yo era muy afanado por tener dinero. Yo quería tener dinero muy rápido y quería ser un millonario. Y de hecho el Señor me llevó a tener muchos negocios, pero todo esto lo perdí. Pero era por una ansiedad que había en mi vida de querer prosperar rápidamente. Y a mí donde hubiera una reunión de finanzas cristiana, yo estaba allí. Yo llegaba allí y era rápido porque yo quería ver cómo era ser prosperado, cómo tener dinero, cómo enriquecerme rápido. Esa era mi ansiedad. Y yo llegaba a esa reunión, no me las perdía. Yo creo que a la hora que decían, allí estaba yo. Mire, y cuando dan estas enseñanzas, y hay que tener mucho cuidado con esto, viene un momento de emoción para nuestra vida. Y nos emocionan con palabras muy buenas. Pero toda prédica de estas terminaban pidiendo dinero. Y yo era una de las personas que sacaba dinero y ponía allí. Y corría y lo colocaba. En vez de joyas, en vez de relojes, en vez de cosas que tuviera, yo las colocaba. Porque yo quería pactar con Dios, porque yo quería al otro día ser un millonario, al otro día salir de todas mis deudas, al otro día tener cantidad de dinero. Y yo decía, el Señor me dijo, ¿y sabe qué? Mire, sucedía que como no lo veía en un mes, 2 meses, hasta me iba y compraba el baloto, compraba la lotería. ¿Qué no hacía yo? Porque quería ser un millonario rápido. ¿Y qué pasaba? Dios quería moldear mi corazón. Dios quería llevarme en un proceso donde yo primero aprendiera a amarle a Él con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi poder, para Él poder llegar y empezar poco a poco. Tampoco me iba a hacer millonario día rápido, porque si me hacía millonario rápido, entonces rápidamente me olvidé y me apartaba. Que Dios quería, porque es que Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. Y nosotros decimos, no, es que yo lo voy a hacer fiel a Dios, y cuando Dios me dé todo el dinero que yo tengo, yo no le voy a faltar, y yo voy a diezmar todo, y yo voy a hacer cantidad, voy a hacer iglesias y todo esto. Pero ¿será cierto que eso va a suceder cuando tengas el dinero? Eso me pasaba a mí. Yo le prometí a Dios todo esto. De hecho, siempre sí me gustaba dar para el reino de Dios. Por naturaleza me ha gustado ser un diezmador y darle al Señor lo que a Él le pertenece. Pero muchas veces, como llama nuestro pastor, esas ofrendas se llaman ofrendas injustas. Porque vamos y estamos en una iglesia siempre viniendo a recibir la palabra, y cuando
aparece una prédica de estas, de emoción, entonces pactamos y damos lo que no tenemos allí. Es como ir a comer a un restaurante y pagar en otro. Y eso no le agrada a Dios. Mira, Dios quiere llevarnos por procesos. En estos días que hemos estado leyendo, bueno, pero dice, para una persona que esté en comunión con Dios, para una persona estar en comunión con Dios, en esa persona no puede haber ocultación del pecado. Para poder entrar en la comunión con Dios, debe haber confesión de los pecados. Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y como les decía, eso era lo que a mí me pasaba. Yo encubría mis pecados, pero quería prosperar de todas maneras, con palabras que venían a mi corazón de emoción, y poner allí dinero para alcanzar, para querer ver rápidamente, tener muchas cosas. Pero miren, nuestro Señor Jesucristo, como Él hablaba de la vida eterna, entonces, ¿quién no quiere tener una vida eterna? ¿Quién no quiere vivir aún muchísimos años en esta tierra? Sabiendo que si partimos, pues vamos a partir con Dios, pero ¿quién no quiere vivir muchísimos años? Como Él ofrecía esto, había personas que se le acercaban a Jesús y le preguntaban, Marcos 10:17. Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre viene a Jesús corriendo, se arrodilla delante de él, y le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque él había oído hablar de que Jesús estaba ofreciendo una vida eterna. Entonces él viene y le dice, Maestro, ¿qué haré? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Y le pregunta, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre allí no quería sacrificar nada. Quería obtener la vida eterna a la ligera. Como era un hombre importante que tenía muchas posesiones, entonces dijo, iré allí y algo sucederá. Y Jesús me va a decir, pero Jesús le dice, ¿tú has hecho esto? Y él dice, sí. He guardado los mandamientos, he seguido, he hecho cosas muy buenas. Pero él le dice, vende todo lo que tienes y dalo a tus pobres. Pero hay una palabra clave que le dice, carga mi cruz. Carga mi cruz. A veces no queremos cargar esa cruz. A veces no queremos vivir en la santidad que Dios está exigiendo, sino queremos alcanzar las cosas a nuestra manera. Queremos encontrarnos con Jesús muy rápido. A veces no pasamos por un proceso de oración, de tener tiempos a solas con Dios, sino que queremos que en 5 minutos Dios nos responda una oración. Cuando estamos necesitados o necesitamos algo y no hemos tenido un camino con el Señor, no hemos tenido un proceso, no hemos hecho tiempos a solas, y sí queremos que Dios nos responda muy rápido. Necesitamos estar en una comunión con Dios verdadera cada día para poder ver a un Dios misericordioso y poderoso descendiendo sobre cada una de nuestras vidas. Mire, ¿qué pasó con Naamán? Y lo leímos hace poco, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Hemos estado leyendo estos días. Nuestro tiempo a solas con Dios. Encontramos a un hombre llamado Naamán. ¿Quién era Naamán? Dice que era general del ejército del rey de Asiria. Era un hombre con mucho poder. Pero este hombre tenía una enfermedad y era leproso. Y entonces
Ellos llevan a una muchacha allí por esclava y esta pelada les dice que si el hombre fuera ante Eliseo, Eliseo lo sanaría. Y él obedeció y dijo, bueno, escuchó esta palabra y dijo, bueno, yo voy a ir. Pero este hombre llega donde Eliseo y mire lo que sucede cuando él llega en el versículo 9. Dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová y su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué sucedió? ¿Qué esperaba Naamán? Yo me presento allí en Eliseo, como yo soy allí una persona de poder, como yo soy un general del ejército de Siria. Él va a salir y una vez se me va a rendir ante mí. Pero cuando él llegó allí, dice que con sus carros, con todo su poderío, y se bajó. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo solamente le mandó un mensajero. Y le dijo, ve y lávate allí en el Jordán. Y sabe que era que el río Jordán pues era como más un río sucio, algo que no era como para ir a bañarse, como para ir allí de paseo, no era un río preparado para eso. Entonces él empieza a hablar de otros 2 ríos que vienen en la tierra de él, no eran mejores, ¿por qué no me mandó allá? ¿Por qué tengo que ir allí? Porque no queremos pagar el sacrificio, porque no queremos obedecer a lo que Dios quiere. Y se fue enojado, porque a veces nosotros también nos sentimos así, a veces nos presentamos ante Dios y queremos que porque hemos hecho muchas cosas, Dios rápidamente nos responda y Dios venga con sus ángeles y nos haga cosas grandes y maravillosas. Cuando Dios de pronto está mandando un mensajero a través de una palabra y nos está diciendo hay que hacer esto y esto, y nosotros no le obedecemos. ¿Cuántos no deseamos cuando viene un profeta, no queremos estar delante del profeta y que sea él el que me diga y que me diga, mira, el Señor te dice vas a ser millonario, el Señor te dice vas a hacer esto, porque eso es lo que queremos esperar de un profeta, ¿verdad? Eso se nos queremos y que seamos los primeros que estemos llamados allí. Cuando si nosotros nos vamos a la palabra y empezamos a leer la palabra, encontramos toda la palabra profética que tú quieres para su vida y encontrarás todo lo que Dios te quiere dar para que tú alcances todo lo que tú deseas para tu vida. Por eso el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que seas fuerte, seas valiente. Mira que te mando que no sea parte de tu boca este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces todo lo que emprenda prosperará y en todo lo que hagas te irá bien. Pero ¿qué le decía? De día y de noche meditarás en tu palabra. Si nosotros meditamos en la palabra, vamos a encontrar cantidad de palabras proféticas que el Señor nos va a dar para nosotros caminar en ellas. Yo en días pasados que enseñaba les he hablado de palabras que el Señor me ha regalado para mi vida y cómo he caminado en esas palabras y cómo he visto la gloria de Dios sobre mi vida. Dios es grande y poderoso para hacer cosas mucho más de lo que nosotros pensamos. Mire, yo en este año, y tengo que decirle que este año ha sido un año en el Señor, ha abierto la puerta para mi vida y ha sido un año de gran bendición en todas mis áreas. A mí me alegra mucho gozarme, ver a mis hijos caminando en el Señor, ver cómo ellos le adoran a Dios, cómo ellos caminan en los caminos del Señor, pero me goza también ver cómo el Señor ha hecho cosas grandes en medio de mis finanzas, en medio de mi negocio. Cómo el Señor está ahí ayudándome cada día. Quiero contarles un testimonio acerca de esto, y se lo compartí al pastor Araque Díaz.
Cuando empecé el año fue difícil. Yo di una palabra aquí a principio de año y una palabra que yo había agarrado de cómo cuando Dios abre la puerta, de cómo pasar al otro lado. Y siempre hablaba de esto, ¿no? De que Josué le dijo a su pueblo que para pasar el río Jordán se necesitaba primero santificarse. Y se santificaron y ellos pudieron pasar y ver la tierra prometida. Y yo hablaba de estas cosas pero mi empresa estaba necesitando dinero para trabajar porque estaba pasando, o sea, tenía trabajo, pero no tenía dinero. Entonces, pude conseguir un crédito, entonces ya tenía el dinero para trabajar, pero entonces no tenía pedidos. Entonces era al contrario. Entonces tuve que parar la fábrica como una semana. Entonces organicé, vamos a trabajar, hablé con mis hermanos, vamos a trabajar de esta manera, vamos a proponernos hacer tantos pares mensuales. Sacamos un presupuesto para el resto de año. Y mi hermana Yoli, que es la vendedora, salió a vender. Y siempre ella en un recorrido mínimo vende 1000 pares en una semana, mínimo vende 1000 pares. Y lo único que logró vender fueron 35 pares. Y yo dije, Señor, y ella me llamó y me dijo, ore mucho. Ya visité los mejores clientes y lo único que me pidieron fue 35 pares. Y era en julio, y para que lo despache en octubre, me dijo. Y yo dije, Señor, Dios mío. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y me fui de mi casa a la fábrica, quedan 2 cuadras. Me fui caminando y meditando en el Señor. Pero cuando yo iba en ese camino, el Señor me dijo, sentí en mi corazón algo. ¿Tú estás diezmando de la fábrica? Y yo le dije, Señor, en mi corazón le dije, Señor, la verdad, yo diezmo de lo que yo saco como sueldo, porque tenemos sueldo, mis hermanos, pero no diezmo de la fábrica, no, porque la fábrica no está produciendo, la fábrica lo que produce es lo que nosotros prácticamente sacamos del sueldo. Pensé en mi corazón y llegué a la fábrica. Cuando llegué a la fábrica, entonces le dije a mis hermanos, 2 hermanos que trabajan conmigo, me senté y le dije, ¿sabe qué? Que ahora tenemos el dinero para trabajar, pero entonces no hay pedidos. Me acaban de llamar, mi hermana me acaba de llamar que solo vendió 35 pares en el recorrido. Y me dice mi hermana, uy, tremendo, ¿qué tal? Bueno, pero dice mi hermana, Delphi, tú estás diezmando de la fábrica. Era una confirmación. Y yo le dije, yo no diezmo de la fábrica, yo diezmo de lo que yo me gano del sueldo. Tú no diezmas, le pregunto a mis hermanos que son los socios, y ellos me dicen, sí, nosotros estamos diezmando también de lo que ganamos. Pero como tú eres el que maneja la fábrica, tú sabrás. Pero yo de ese día dije, Señor, voy a empezar a dar. Voy a empezar a diezmar de la fábrica. Voy a empezar a diezmar lo que yo quiero ganarme con la fábrica. Y yo empecé a diezmarlo. Y mire, se empezó a abrir tanto trabajo que aquí hay una de las personas que trabaja conmigo, que es Luz Estela, que ella pueda dar testimonio del trabajo que tenemos. No hemos parado desde esa fecha para acá. Trabajamos hasta tarde de la noche, tenemos pedido, todavía hasta ahora me llaman que si me manda más, ya no podemos responderles, sí, pero ya para este año es muy difícil entregarles porque ya hay unos compromisos para entregar. Pero ha sido así, de ver cómo Dios quiere hacer todas las cosas, pero por medio de un proceso, por medio de una obediencia, por medio de cuánto le estoy yo obedeciendo a Dios en todo. Porque bueno, si yo diezmo, pero no le estoy obedeciendo a Dios en mi santidad, en mi caminar con Él, entonces ¿cómo quiero ver que Dios se refleje rápidamente en mi vida? Pero ahora usted dirá, bueno, Señor, pero yo estoy diezmando y te estoy siendo fiel, entonces ¿qué está pasando? Lo que decía, Dios tiene un proceso. Dios no se va a quedar con eso. Si tú le eres fiel y se mantiene la fidelidad a Él, llega el momento en que Dios abre su puerta y derrama la bendición hasta que sobreabunde. Pero algo que hay que hacer es mantenerse fiel. Mire, yo le soy sincero. En mi vida cristiana, es que yo desde niño fui criado en el Evangelio porque mi padre y mi madre, cuando yo estaba en brazos, ellos recibieron al Señor como su Salvador. Y yo fui criado en el Evangelio, pero a la edad de los 16, 17 años yo me aparté del Señor y empecé en ida y venía con el Señor.
Y yo le soy sincero, habían años, procesos de años que yo duraba un año completo en el Señor. Yo hasta anotaba fechas. Y yo caminaba fiel con el Señor y diezmaba y ofrendaba, pero yo no veía la gloria de Dios. Yo no veía lo que Dios quería desatar sobre mi vida. Y entonces yo, de un momento a otro, llegaba y decía, no, ya para qué más sigo, mire, no ha sucedido nada. Y me apartaba otro tiempo. ¿Por qué? Porque había ese proceso. Dios tiene un proceso, Dios conoce nuestro corazón y Dios quiere llevarnos a moldearnos, para que nosotros podamos alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Si Naamán no hubiera obedecido, hubiera seguido con su lepra. Pero alguien le habló, alguien le apoyó. Él no obedeció a la palabra de Eliseo, él se devolvió. Pero alguien de los que estaba ahí le dijo, ¿por qué no haces caso? ¿Por qué no vas? Y cuando fue que sucedió, se sanó. Pasó por el proceso. Yo admiro mucho a David. A mí me gustan mucho las palabras de David. Y hay un pasaje que él escribe en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 21. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 21 en adelante. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Qué habla él? Que el Señor lo había premiado. ¿Pero por qué lo había premiado? Conforme a su justicia, conforme a su santidad, conforme a cómo él caminaba con Dios. Entonces el Señor lo había premiado. Conforme a la limpieza de mis manos, dice, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, decía. Si este hombre daba consejos como estos, si este hombre hablaba así de esta manera, porque Él quiere que nosotros caminemos como Él caminaba. Todas las palabras que tú encuentras, todo lo que está escrito, son consejos, son palabras que el Señor nos está dando para que nosotros podamos alcanzar, para hacer las cosas más fáciles. Pero es que nosotros, a veces, no queremos buscar lo fácil, sino que queremos irnos por el camino más demorado. Así me pasaba a mí. Habían personas que me aconsejaban y que me decían, mira hombre, camina con Dios, sé perfecto delante de Dios, sea recto delante de Dios. Yo recuerdo un pastor que me quería mucho en la ciudad de Cúcuta y este hombre era muy ocupado, es un gran hombre de Dios, tiene una iglesia muy grande en esta ciudad. Y yo le colaboraba con mis finanzas en esos tiempos en la iglesia de él. Y él un día me llamó y me dijo, hombre, yo quiero orar por su vida, yo quiero estar en la semana un día si quiero orando contigo, pero yo vivo muy ocupado, usted también vive muy ocupado, pero pongámonos una hora, apartemos una hora y esto, y yo sí puedo, pero en la noche, ¿verdad? Porque yo no quería, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, yo en la noche siempre estoy ocupado, pero yo puedo a las 10 de la noche. Y bueno, listo, a las 10 de la noche, ven a las 10 de la noche. Y él venía en la semana y vivía lejos de donde estaba mi casa, pero él venía a la semana todos los jueves o miércoles a las 10 de la noche y él se arrodillaba allí a mi lado y empezaba a clamar por mi vida. Porque ese hombre era un hombre que en su corazón sabía cómo estaba mi vida. Y él quería verme a mí, era como con un corazón perfecto, como amándole a Dios. Yo sembraba para su obra, yo le ayudaba allí con unas personas que tenían misioneras evangelizando puerta a puerta y yo les pagaba el sueldo a algunos de ellos para que ellos estuvieran allí evangelizando. Pero yo me daba de cuenta en mi corazón, en mi interior, lo que Dios quería en mi vida era que yo pudiera tener una comunión verdadera con Él. Y esa comunión para mí era muy difícil vivirla.
Vivía en un mundo de negocios, en un mundo de cosas donde lo que sucedía era que me enredaba mucho en las cosas del mundo. Cuando uno se enreda demasiado en las cosas del mundo, entonces ese mundo a usted lo envuelve y no lo deja salirse. Y este hombre llegaba y me decía allí, me traía palabras precisas. Ese hombre llegaba con una palabra precisa, como si el Señor le hubiera hablado. Y él llegaba con unas palabras precisas y me predicaba y me decía, mira esto, esto y esto. Y me hablaba del pecado, me hablaba de tantas cosas. Y yo decía entre mí, este hombre sabe lo que yo estoy viviendo. Porque yo hacía mis cosas muy a las escondidas, ¿no? Entonces eso de pronto reflejaba una cosa ante la sociedad, pero otra cosa dentro de mí era. Entonces, él me hablaba de todo esto, pero yo no. Y yo llegué a un proceso cuando ya empezó, que mis negocios empezaron a liquidar, que llegué a la quiebra total, y este hombre lloraba a mi lado. Porque él quería que yo caminara con Dios. Y un día que yo le dije, pastor, yo me voy de esta ciudad. Yo me voy a vivir a otra ciudad, me voy a vivir a Barranquilla. Habíamos empezado un negocio muy pequeño acá. Y él me dijo, hombre, qué lástima que te vayas. Yo quiero estar a tu lado para verte crecer en las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando llegues a Barranquilla, escojas una muy buena iglesia, escojas un muy buen pastor. Y tengas un corazón arrepentido delante de él. Y fue tan lindo poder llegar y encontrarme con mis pastores, porque han sido para mi vida una gran ayuda, una gran bendición, y he podido caminar de la mano de ellos con Dios. Y estoy tratando cada día de poderle honrar a Él, de poderle ser fiel, de poder vivir para Él. Es un proceso de vida, pero Dios tiene cosas maravillosas y grandes para nosotros. Siguiendo la carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 dice, San Juan, primera, capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que nosotros queremos alcanzar y ver en esta vida, todos nuestros anhelos y todos nuestros deseos de este mundo van a pasar. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios, ese sí permanece para siempre. Yo les invito en esta mañana que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que aprendamos a vivir en una comunión con Él, que aprendamos a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Isaías capítulo 55, para ir terminando. Versículo 6 en adelante. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Esta palabra ha conmovido mi corazón. Buscad a Jehová mientras está cercano. Dios se puede alejar de nosotros. Llamadle en este tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. Dios, yo siempre he dicho en mi vida, Dios es un Dios de oportunidades. Dios cada día te está dando una oportunidad para que tú tengas una comunión verdadera con Él. Y hoy no es la excepción. Hoy Dios te está dando una oportunidad para tener una comunión con Él. Yo digo en mi vida, Dios me dio muchas oportunidades. Dios fue tan bueno conmigo. Yo me acuerdo mucho en una oportunidad, venía viajando como a las 2, 3 de la mañana en mi carro de un pueblo que está muy cerca a la ciudad de Cúcuta. Había una feria hacia allí, yo me había escapado esa noche, me había ido. Y esa carretera es una carretera muy rocosa y hay muchos peñascos, muchas
es muy peligrosa esa carretera. Y yo estaba en un pueblo llamado Chinaco, también cerca de Cúcuta. Y eran las 2 de la mañana y yo estaba bastante tomado. Y estaba con unos amigos y todos, no se vaya, no se vaya, no, yo tengo que llegar a la casa. Yo ya estaba casado. Pero yo salía a tomar y yo me escapaba y no le decía nada a mi esposa. Y yo quería, pero yo siempre quería llegar, así fuera la madrugada, pero yo quería llegar a mi casa. Y yo no me puedo quedar en este pueblo, yo me tengo que ir. Había 1 hora y media, 1 hora y cuarto más o menos para llegar a la ciudad de Cúcuta. Y yo me vine en el carro como 2:30 de la mañana. Y viniendo me quedé dormido y me estrellé contra una piedra. El carro se acabó totalmente. Gracias a Dios, lo único que me herí fue en la nariz. Pero Dios guardó mi vida en ese lugar. Después, si yo hubiera seguido y hubiera pasado más adelante, empezaba la carretera que es bastante peligrosa, bastante rocosa, me hubiera ido a una roca de esas, no estuviera aquí en este lugar. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque Dios cada día está dando una oportunidad en que le podamos amar y en que le podamos servir. Por eso Él dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelves a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Yo quiero invitarle hoy a que en este tiempo, donde estamos ya a pocos días de recibir el año 2013, donde se ha declarado como año donde vamos a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, donde queremos caminar en la presencia del Espíritu Santo, que es lo primero que debemos de buscar, la presencia de Dios. Que sea un tiempo donde podamos apartarnos para Dios, podamos decirle al Señor, Señor, quiero culminar un año favorable, un año en tu bendición, un año en tus manos, y quiero seguir caminando perfectamente delante de su vida. Y quiero esa llenura de tu presencia. A mí me gusta mucho cómo hablan los hombres de Dios que encontramos en la Biblia, de cómo ellos soltaban una palabra y se cumplía, porque ellos vivían en la presencia de Dios. Y una oportunidad yo hablaba de esto, de Elías. Como Elías un día dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no volverá a llover durante 3 años y medio, y no volvió a llover. Entonces encontró a Elías en ese momento, primero ir clamándole a Dios y orándole al Señor, Señor, ¿será que digo esta palabra? No, él declaró esa palabra porque él vivía en la presencia de Dios. Cuando tú vives en la presencia de Dios, entonces la palabra que sale de tu corazón es guiada por el Espíritu de Dios, y esa palabra te hace que tú puedas alcanzar lo que tú has soltado de tu boca. Pero cuando no se vive en la presencia de Dios, entonces lo que hablamos o será de Dios o no será de Dios. Y entonces muchas veces hablamos cosas que creemos que se van a cumplir y no se cumplen porque no salieron de nuestro corazón con un Espíritu de Dios guiado para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pero hoy es ese día donde podemos ver a un Dios que está dando una oportunidad más. Yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a orarle al Señor.